causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, qué bueno es saber, ¿no?, que pues en este último tiempo de la historia, si bien es un tiempo difícil, pero pues no debemos estar afanados, preocupados, porque la dirección de Dios siempre es constante. Así que pues yo quisiera hacer una oración. Así como estamos, vamos a hacer una oración. Querido Señor y Padre nuestro, gracias te damos por este momento en el cual una vez más podemos abrir tu palabra. Gracias, Señor, porque en estos días que nos ha tocado vivir no estamos sin dirección, sino contamos con la presencia maravillosa de tu Santo Espíritu dirigiendo tu iglesia y también tu palabra. Queremos pedirte que al abrir la Biblia, Señor, tú puedas guiarnos, fortalecernos, pues oramos y te pedimos estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Una ilustración cuenta la experiencia de un pastor que, queriendo hablar a la iglesia, ¿no?, acerca del amor fraternal, acerca del amor cristiano que debería haber en la iglesia, estaba muy preocupado, ¿no?, porque pasaban las horas y el sermón no estaba todavía listo. Así que pues le pide, ¿no?, a su secretaria que por favor que nadie entre a mi oficina porque estoy preparando el sermón. Y ustedes saben, ¿no?, los pastores andan siempre ocupados, que llamadas, que gente pidiendo solución, ¿no?, algunos problemas, conflictos. Así que pues en esa situación ahí aparece la hijita del pastor, una niña pequeña, queriendo hablar y verlo a su papá. Y como la secretaria vio, ¿no?, que pues cómo le iba a decir a la niña, ¿no?, que su papá no quería ver a nadie, o sea, de una manera cordial, entonces la secretaria permitió, ¿no?, que la niñita pasara y hablara con su papá, con el pastor. Y el papá también se estaba esperando, ¿no?, tal vez que alguien entrara, ¿no?, y le dijera que no estaba atendiendo porque estaba ocupado, pero al verla a su hija, entonces le dice: hijita, ¿qué quieres? Y la invita a pasar. Y la niña le dice: papá, ¿puedo sentarme un momentito en tus rodillas? Y el pastor se asombra un poquito, ¿no? Y tal vez estaba pensando que le iba a pedir algo, ¿no? Algo que necesitaba, pero en realidad, ¿no? Entonces el pastor va, se sienta con la niña y rápido el pastor piensa y dice: ¿y por qué no le pregunto a ella o sea, cómo ella definiría o qué piensa, ¿no?, qué es el amor o cómo definiría el amor? Y le dice: a ver, le voy a preguntar lo siguiente. Le dice: hijita, ¿me amas?, le dice, ¿no?, el pastor a su hijita. Y la niñita, ¿no?, sentada en las faldas de sus rodillas de su papá, le toma sus manitos, ¿no?, y las pone a la cara del pastor y le dice: sí, papá, te amo con todo mi corazón y con estas manitas. Entonces esa idea y esa ilustración lo motivó al pastor a preparar un bello mensaje que muestra, ¿no?, de que en realidad en nuestra iglesia todos deberíamos tener ese deseo, ¿no?, primeramente hacia Dios y hacia la hermandad, de amar a las personas sinceramente. Y esta niñita, ¿no?, entonces ilustra lo que significaría, ¿no?, un amor fraternal, un amor filial, un amor de corazón. No solamente de palabras, sino como ella le dijo a su papá, ¿no?, con su corazón y con sus manitas, dando a entender que pues la niña verdaderamente quería a su papá. Ahora, el título pues de este sermón a mí me llamó la atención porque en la Biblia hay muchos pasajes que hablan de ese nuevo mandamiento, pero que en realidad era antiguo. Y vamos a ir primeramente al primer texto, que lo encontramos en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Y el contexto de este momento en el que Jesús está con sus discípulos es en la última cena. San Juan 13, 34 al 35. Y dice así la palabra de Dios. San Juan 13, 34 y 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros,
que os améis así como yo os he amado. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si os amáis los unos a otros o a los otros. Entonces, es un poco difícil, ¿no? Aquí a veces cuando leemos un nuevo mandamiento, ¿por qué Jesús les dijo así? Y saben, el deseado de todas las gentes, en la página 412 de esta versión de este librito, el deseado de todas las gentes, nos da un poco más de luz, y es que nos presenta la idea, ¿no? De que pues después de que Jesús en la última cena lavó los pies de sus discípulos, les dijo perdónense, que no haya nada malo en sus corazones, estos 11 hombres estaban listos para ver las escenas más tristes pero gloriosas que pues iban a transcurrir después de ese momento. Entonces, ya Judas había salido dispuesto, ¿no?, de esa última cena a entregar al Señor. Y cuando el Señor entonces los ve a sus discípulos y ya les había lavado los pies, interesante, ¿no? Lo que el Señor quería es que estos 11 hombres estén listos para hacer defensa, ¿no?, de su fe cuando llegue el momento más difícil. Y el momento más difícil para ellos fue cuando vieron a Jesús crucificado. Hasta ese momento todos pensaban, ¿no?, que Jesús iba a instaurar su reino, que iba a haber poder, va a haber puestos para todos, trabajo, pero en realidad iban a ver la miseria humana, ¿no? Cómo es que pues las cosas iban a ser contrarias, ¿no?, a lo que ellos pensaban. En la página 412 dice: en esta última reunión con sus discípulos, el gran deseo de Cristo, o que Cristo expresó por ellos, era que se amasen unos a otros como Él los había amado. En varias ocasiones habló de eso. Repetidas veces dijo: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Su primer mandamiento cuando estuvo a solas con ellos en el aposento alto fue: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, para que también os améis unos a otros. Para los discípulos ese mandamiento era nuevo, porque no se habían amado unos a otros como Cristo los había amado. Él veía que las nuevas ideas e impulsos debían gobernarlos, que debían practicar nuevos principios. Por causa de su vida y su muerte, iban a recibir un nuevo concepto del amor. Entonces, hasta ese momento los discípulos no entendían el amor de Jesús tampoco, porque todavía Jesús no había muerto por ellos, y es por eso, ¿no?, entonces que el Señor ya de antemano les dice: ámense de corazón. El mandato de amarse unos a otros tenía nuevo significado a la luz de su abnegación. Toda la obra de la gracia es un continuo servicio de amor, de esfuerzo desinteresado y abnegado. Durante toda hora de la estada de Cristo en la tierra, el amor de Dios fluía de él raudalmente e inagotablemente. Entonces, qué bonito ver, ¿no?, que esta cita nos muestra claramente, ¿no?, que Jesús entonces cuando estuvo en la tierra, su vida era un continuo, vamos a decir, raudal de amor hacia las personas. Y entonces eso a mí me llama la atención, ¿no?, y pues me motiva para pues que nosotros también como hermanos aprendamos, no solamente, ¿no?, vamos a decir, a saber las cosas, sino también a poner en práctica. Y de manera especial, ¿no?, qué bueno es saber que el amor de Dios entonces no está limitado. El amor de Dios puede hacer muchas cosas
en cada una de nuestras vidas, pero muy importante es que nosotros podamos permitir, ¿no?, a Dios que Él obre. Ahora, Jesús, ¿no?, presentó este nuevo mandamiento, pero vamos a ir viendo, ¿no?, cómo es que Juan, el discípulo amado, también que la vida de Juan, el discípulo, fue una vida transformada por ese amor. Él habla mucho de este mandamiento, de este nuevo mandamiento, pero él lo presenta en algunas partes como no como nuevo, sino como antiguo. Y vamos a ir viendo algunos pasajes. Por ejemplo, ahí mismo en el libro de Juan 15, verso 12 dice: este es mi mandamiento. O sea, Juan está escribiendo las palabras de Jesús también y dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. El 13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Lo que Jesús hizo. Estas palabras las dijo Jesús antes de la cruz. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Ahora, algo muy importante que tenemos que entender es que Jesús, al ser nuestro maestro, al ser Dios mismo, muchas veces nos va a pedir cosas. Y una de las cosas, ¿no?, entonces vamos a decir que aquí el Señor nos pidió en el pasado y nos pide a nosotros, es que nos amemos, dice, ¿no? Y muy importante también que obedezcamos a Jesús. El verso 15 dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Os he llamado amigos, porque os di a conocer todo lo que oí de mi Padre. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Ahora, algo pues que podemos ver claramente aquí es justamente eso, ¿no? Especialmente Juan enfatiza mucho este nuevo mandamiento antiguo, pues, ¿no? O sea, se lo presenta así porque justamente, ¿no?, tiene el propósito de, o sea, lo que Dios quiere es que ese mandamiento impacte nuestra vida ahora. Si nos ponemos a pensar, o sea, nosotros conocemos de Dios ya desde hace tal vez mucho tiempo, a diferencia de los nuevos hermanos, ¿no?, que están llegando a la iglesia. Pero lo que Dios quiere es que nosotros entendamos también que esta ordenanza de amarnos unos a otros tiene que ser como una fragancia fresca. Algo que realmente no sea renovado cada día de nuestra vida. Y qué bueno, ¿no? Entonces que eso puede ser una realidad, pero si nosotros prestamos atención a todo lo que el Señor nos manda. En este tiempo en el cual estamos viviendo, la gente se ha acostumbrado a escuchar lo que quiere escuchar. Pero en realidad lo que nosotros más necesitamos escuchar es escuchar los consejos y la dirección de Dios. Y lo que pues podría mencionar, por ejemplo, ¿no?, nosotros decimos, ¿no?, que somos cristianos, pero muchas veces no hacemos ni seguimos la instrucción de Cristo. Entonces, el propósito de este mensaje es que nuevamente nosotros nos reenfoquemos. Tal vez yo podría decir, ¿no?, que este mensaje es más profundo, tal vez para nuestros nuevos hermanos, porque ellos se han bautizado y están nuevitos, ¿no? Y nosotros decimos, ¿no?, que el que se bautiza, por más mayorcito que sea, perdón hermana, es un bebé espiritual. Tiene que ir caminando poco a poco, alimentándose, ¿no?, espiritualmente poco a poco, pero va a llegar un momento que ya va a ser mayor. Y qué bueno, ¿no?, que ellos también están siendo llamados por Dios para que inviten a otras personas. Y las experiencias más bonitas, ¿no?, que se ha visto en muchas de las iglesias es que los nuevos hermanos, al tener ese amor por el Señor, son los que trabajan más. Traen personas, quieren, ¿no?, participan en la iglesia. ¿Por qué? Porque su primer amor no está latiendo. De nosotros muchas veces, ¿no?, nuestro amor cristiano como que se ha ido apagando, ¿no?, por el tiempo, pero no debería ser así. Ahora vamos a ir a Primera de Juan capítulo 3. Porque en realidad Juan, ¿no?, por nada
o sea, no es casualidad que se lo llame el discípulo del amor. Él habla mucho de esto. Primera de Juan, capítulo 3, 11 al 14 vamos a leer. Hay muchos pasajes que hablan de este mandamiento del amor. Primera de Juan 3, 11 dice: este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Interesante, ¿no? Que os améis unos a otros, no como Caín, que era maligno, del maligno, y que mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no os engañéis si el mundo os aborrece. No os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama aún está muerto. Ahora aquí presenta la ilustración, ¿no?, de dos hermanos. Y cuando dice, ¿no?, este es el mensaje que habéis oído desde el principio, da a entender claramente que en realidad el mandamiento del amor el Señor ya lo dio antes. Entonces, cuando creó a Adán y a Eva, una de las cosas que Dios quería es que esta nueva pareja experimentara también el amor de Cristo, ¿no? Pero qué tremendo, ¿no? Ni bien pasó el tiempo, ellos cayeron. Y cuando nacen, ¿no?, dentro de los primeros hijos, ahí aparece Caín y Abel. Y ahí se ve, ¿no?, la diferencia entre el amor verdadero y el amor fingido o el amor malintencionado, ¿no? Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ahora, interesante, ¿no? Aquí la Biblia hace una separación de dos grupos. Y esta no es la primera vez que predico, ¿no? En realidad la Biblia solo demarca dos grupos, ¿no? Los de Cristo y los que no son de Cristo. Y aquí la Biblia claramente dice, no, los que hacen obras malas y los que hacen obras justas. Ahora, la pregunta sería individual para cada uno de nosotros: ¿de qué lado estamos? Y el Señor quiere, ¿no?, entonces que nosotros estemos del lado de los hermanos, ¿no?, que hacen cosas justas. Ahora, uno podría decir, este asunto del amor o del mandamiento del amor es un asunto nomás, ¿no?, del Nuevo Testamento, pero vayamos al libro de Levíticos. Levíticos capítulo 19. Y ahí vamos a ver que este mandamiento no es solamente un asunto del Nuevo Testamento, sino ya en el Antiguo Testamento está la idea. Levíticos 19, 17 y 18 dice: no aborrezcas a tu hermano en tu corazón. Razona con tu prójimo para no practicar su pecado. No te vengues ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, el Señor. Ahora, hay algunas secciones del Antiguo Testamento que como que el Señor firma y le da constancia. Y una de las, podríamos decir, ¿no?, aparte de los mandamientos, de los 10 mandamientos, por ejemplo, es un mensaje directo del Señor. Esta sección termina diciendo, ¿no?, y especialmente este mandamiento de amar al prójimo, dice, yo, el Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿no?, cuando a veces tocamos asuntos, generalmente pensamos, ¿no?, porque el pastor dice, o el hermano dice, o la hermana dice, se tienen que hacer las cosas, y no es así. En realidad, todo debería ser guiado por lo que el Señor dice. Jehová dice. Algunas versiones dicen, no, Jehová lo ha dicho. Y qué bonito este verso 18, ¿no? Dice, no te vengues ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Entonces está hablando también a la iglesia, ¿no?, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, el Señor. Entonces, claramente vemos este mandamiento, ¿no?, del amor. No es solamente algo, no vamos a decir de nuestros días o del Nuevo Testamento, sino ya en el Antiguo Testamento, ya desde el principio, como dice Juan, Dios dio
este mandamiento, ¿no? de amarnos, de que en realidad la misma sociedad no sea impactada por el mensaje adventista. Y en esta mañana, ¿no? Qué bueno es que cada uno de nosotros podemos ser parte, ¿no? Entonces, de este grupo, de esta, vamos a decir, ¿no? De esta generación que en realidad ama al Señor. Pero no solamente de palabras, ¿no? Sino en hechos y en verdad. Vamos a ir a Segunda de Juan. Algo muy interesante, ¿no? Que pues podría mencionar de Segunda de Juan. Es una carta muy chiquitita. Y de entre las cosas, ¿no? que se escribe, o sea, el comentario bíblico adventista menciona, es que, ¿por qué creen ustedes que es una, o sea, Primera de Juan solo es un capítulo? Y algunos eruditos dicen que aparentemente Primera de Juan es una cartita también resumida. ¿Por qué? Porque pareciera, ¿no? que pues en ese tiempo muchas veces los escritores usaban lo que tenían a la mano. Entonces, estas cartas pequeñitas, por ejemplo, algunos piensan, ¿no? que es chiquitita porque el escritor no tenía más papiro. O sea, en el tiempo antiguo se escribía en papiros. Podría ser procesado, o sea, podía ser del junco se procesaba papiros, pero también en los cueros de animales se usaba. Entonces, todas estas cartas pequeñitas, interesantes, ¿no? Fueron escritos en papiros chiquititos. Entonces, a los que les gusta escribir mucho, por ejemplo, si ahora, por ejemplo, alguien te da una hoja, escribe algo, pero te gusta escribir mucho, sería difícil, ¿no? ¿Cómo harías tú para escribir, ¿no? lo mucho que quieres escribir, o un novio, ¿no? a su novia? Imagínense que solo te dé un pedacito de papel para que le escribas. Bueno, en este tiempo el tiempo ha cambiado, ¿no? Ahora este es el mensaje de texto. En un mensaje de texto la gente dice muchas cosas en chiquito, pero en el tiempo bíblico, o sea, esa era, ¿no? la idea de que aparentemente entonces estas cartas pequeñitas fueron escritas así o fueron compuestas de esa manera porque pues usaban ese tipo de papiros. Entonces, esta cartita, entonces, por ejemplo, los papiros más antiguos que han encontrado eran así, pedacitos, podríamos decir, ¿no? de papiro donde estaba justamente, ¿no? esta carta. Ahora, esta carta es muy interesante porque Juan, el mismo apóstol que estamos hablando, ¿no? el discípulo del amor, escribe a una señora elegida. Ahora, algunos creen, ¿no? al ser una carta personal, puede ser que le destinó directamente a una persona, pero su mensaje claramente llega también a la iglesia primitiva. Y vamos a leer, ¿no? Segunda de Juan, capítulo 1, del 4 al 6. Este es el centro, vamos a decir, ¿no? donde pues Juan habla acerca de lo que estamos mencionando, ¿no? del amor cristiano. Y Juan en esta carta dice: mucho me alegré porque hallé que algunos de tus hijos andan en la verdad, conforme a lo que el Padre nos mandó. Entonces, esta carta es para elogiar la fe de un grupo de cristianos. Y qué lindo fuera, ¿no? especialmente las mamás o los papás, que alguien te mande una carta o un mensaje de texto y te diga, ¿no? qué lindo es que tus hijos están andando en los caminos. O sea, o están haciendo cosas buenas, ¿no? O si de alguien está estudiando, por ejemplo, ¿no? qué lindo fuera, ¿no? Qué lindo es que tu hijo está estudiando. Es lindo, pero que cuando es lo contrario, entonces es doloroso. Pero qué bonito, ¿no? Aquí entonces Juan está elogiando eso, que los hijos, ¿no? en ese tiempo, ¿no? los hijos de la fe, podríamos decir, eran personas que estaban andando como Dios el Padre quería. Ahora te ruego, Señora, no es que te escriba un nuevo mandamiento, sino que aquel que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces, nuevamente aquí se presenta esa idea, ¿no? de que en realidad el mandamiento del amor no es nuevo por el sentido que dijimos, ¿no? que el amor cristiano tiene que, pues, cada día de nuestra vida
vamos a decir, tomar nuevas formas. O sea, tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ayude, pero en realidad es un mandamiento antiguo. En esto consiste el amor, dice el verso 6, en que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento que habéis oído desde el principio, que andéis en amor. Y queridos hermanos, bueno, el tiempo ya ha pasado y pues yo quisiera, ¿no?, de corazón pedir que estos pasajes que hemos leído, este mensaje, ¿no?, que encontramos en la Biblia, sea una realidad en nuestras vidas. Que verdaderamente, ¿no?, nosotros podamos, ¿no?, con la ayuda del Señor, andar, ¿no?, como Él quiere que andemos. En esto consiste el amor, dice, en que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento que habéis oído desde el principio, que os améis, que andéis en amor. Y que pues en esta mañana, queridos hermanos, eso también sea una realidad en nuestra iglesia. Que Dios nos ayude y que día que pasa, ¿no?, cada uno de nosotros también, ¿no?, pidámosle al Señor para que nuestra vida sea